Hola, hola. Doy bienvenida a este live, cómo influye tu personalidad en tu dolor crónico. Bien, vamos a esperar que los seguidores empiecen a unirse y bueno, vamos a iniciar dándole la bienvenida a mi compañero Chema Uriarte, que está por acá, y empezar este live que se viene con una temática muy interesante acerca de lo que tiene que ver la personalidad y de todo lo que hemos descubierto con Chema en las alumnas del programa Fénix, del cual también les vamos a hablar, y también de mi experiencia particular con mujeres con temas de dolor pélvico crónico. Voy a aceptar aquí la solicitud. Hola, 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 ¿qué tal, Julie? ¿Cómo estás? Buenas muy noches, bien, y desde aquí desde España. Supongo que por allí serán buenas tardes, ¿no? buenas tardes, ya casi, sí, la una. La hora de comer, vaya, hombre, y yo aquí molestándote. Bueno, ¿se Después, me escucha después bien? ¿Todo bien? ¿Se me escucha y se me ve bien? te escucho yo perfecto y te veo muy bien. Perfecto. Pues yo también te veo muy bien, Julie. Me alegro de que esté todo esto. Bueno, gracias. Lo primero, quiero darte las gracias por haberme invitado a este live y deseando que aportemos a la comunidad, tanto a la tuya como a la mía, todo lo que tenemos que contar. Claro que sí. Y bueno, estamos puestas la camiseta como parte del equipo Fénix, del cual me Por siento muy fin. orgullosa. Muchas gracias. Claro Pues, que sí. Bueno, entonces, primero que todo, para las personas que van a conectarse posteriormente también, quiero que contarles pues quién es Chema. Entonces, por favor, cuéntanos de ti, cuéntanos un poquito de dónde apareciste tú. estupendo. Bueno, soy Chema Uriarte, para aquellas personas que no me conozcan. Y bueno, como podéis ver por mi acento, soy español y soy del sur de España. Precisamente soy de Cádiz, que es una ciudad muy conocida en Andalucía. Supongo que la habréis conocido, la mejor ciudad, por cierto, de toda España. Y bueno, como bien dice Yoli, somos compañeros de trabajo. Yo actualmente pues soy entrenador personal y estoy estudiando también de fisioterapia, pero bueno, un poco para situaros en mi historia, yo estudié Ciencias de la Actividad Física del Deporte, que es así como se le llama en España, y luego he hecho una serie de másteres de entrenamiento personal hasta que lamentablemente, pues bueno, lamentablemente o quizás por suerte, padecí mi propio dolor crónico a raíz de una lesión de rodilla y como en ese entonces yo ya era especialista en lesiones de rodilla, pues bueno, darme cuenta de que el dolor no se iba a pesar de que yo hacía todo lo que en teoría había que hacer para recuperar la rodilla, pues me hizo hacer un cambio en mi forma de afrontar la lesión y en un máster vino una persona que me explicó esto del nuevo paradigma del dolor y bueno, me iluminó. Entonces mi camino empezó a desviarse no tanto hacia las lesiones, sino más al dolor crónico. Conseguí revertir mi propio dolor crónico, haciendo mucho trabajo interior, sobre todo, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, a raíz de eso, pues me di cuenta de que me gustaba mucho el mundo del dolor crónico y cuando descubrí que a través de la educación en neurociencia del dolor se podía ayudar a las personas a revertir esto, pues también estudié un máster de formación de educación para ser profesor hasta que a día de hoy, pues bueno, decidí montar mi propio proyecto, que es el programa Fénix, es el proyecto Fénix, del que estoy muy contento porque en apenas 9 meses estamos consiguiendo cosas muy interesantes y sobre todo estoy muy contento porque estoy formando un equipo de los cuales tengo, entre otras, a Julie, también tengo a Nieves, también está mi hermano y mi mejor amigo que me echan un cable y estoy súper contento porque este proyecto es un poco lo que siempre he querido montar, algo que ayudar a las personas con dolor desde un tratamiento muy integral, que fue como yo conseguí lograr mi propia transformación, ¿no? Mi propia reversión del dolor, pero con otros profesionales que me ayudarán. Y en este caso, pues conocí a Julie y por eso Julie pues lleva la camiseta del programa Fénix, porque evidentemente hay cosas que a mí se me escapan. Y bueno, sabía que Julie tenía una formación estupenda, estuvimos contando varias veces y la verdad que me he puesto más contento del equipo que tengo, porque estamos súper contentos y los resultados del programa están siendo muy buenos. Así que bueno, ese ha sido un poco mi camino. Fui ex padeciente de dolor crónico y ahora nos dedicamos pues ayudar a esas personas que tienen dolor crónico a conseguir lo mismo. Perfecto, Chema. Muchas gracias. Y bueno, aquí quiero también como aclarar un poco cómo también nos conocimos, porque finalmente creo que el contacto, haber dado con una persona como tú que también tiene un sentido de propósito de vida y tiene claro lo que quiere, creo que ese es el punto de unión aquí, ¿cierto? Y como lo puse de pronto en una de mis historias ayer y puse, es cuestión de suerte, pero hablaba de la suerte. Se hablaba de la suerte como una,
coincidencia entre el conocimiento, entre lo que estudias y la oportunidad. Entonces, cuando creo que se unen estas dos cosas, se puede lograr algo como lo que está pasando ahora, ¿no? Que de Totalmente. hecho, ayer también lo hablaba y lo contaba a alguien y le decía como, mira que lo que me está pasando ni siquiera es porque yo lo busqué a propósito, no fue algo que yo dije, quiero esto para mi vida así tan puntual. Simplemente empecé a hacer cosas desde mi corazón, empecé a ayudar de manera genuina, sin esperar nada a cambio, muchas veces sin un intercambio de dinero, o sea, empecé a hacer cosas así simplemente gratuitas, vengan, yo tengo un conocimiento, quiero ayudar, vamos, hagámoslo, que es parte de nuestros rasgos de personalidad, por cierto, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y bueno, yo creo que la vida te lleva a los caminos que son correctos en el momento oportuno y adecuado. Por ende, estar aquí contigo para mí es todo un placer. Igualmente. Sí que es cierto que podemos confirmar que nos conocimos a través de precisamente una paciente con la que tú ya estabas trabajando y que esa paciente forma parte del programa Fénix. Y para que lo sepan nuestros oyentes, un día estaba yo precisamente hablando con esta persona y le decía, wow, me encantaría poder tener también en el equipo a una psicóloga especializada en dolor, pero es que aquí en España no consigo encontrar ese perfil, porque, a ver, llevo muchos años moviéndome en este mundo y he pasado por muchísimos pacientes que han pasado por muchos psicólogos y aquí en España pues no habíamos encontrado a nadie que tuviera esos conocimientos aplicables a lo que ya se sabe, como desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y esta chica me dijo, pues yo conozco una de Colombia, ¿qué tal? Dije, bueno, pásame su perfil a ver qué hay. Y es cierto que me sorprendió mucho porque veía que lo que tú publicabas iba muy en la línea de lo que yo estaba también transmitiendo con mis redes, ¿no? Y bueno, ahí empecé a seguirte, empezamos un poquito ahí a tantearnos y la verdad es que no puedo estar más agradecido, siempre solo tengo agradecido a esta chica, a esta paciente en común, que si no fuera por ella seguramente no nos hubiéramos conocido, Julie, y no tendríamos los dos esta camiseta puesta y haciendo este directo, así que coincidencia de la vida o no, pero el destino estaba escrito para que nos conociéramos. Por ahí está conectada, creo, entonces un saludo especial para ella. Sí, Claro sí. que sí. Por cierto, hoy estuvo conmigo, estuvimos hablando hoy. Entonces, bueno, vamos por buen camino. Entonces, bueno, empecemos a darle como forma a esto que estamos hablando hoy y precisamente estamos hablando de la personalidad, ¿sí? Y uno dirá, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el dolor? O sea, el dolor y la percepción que tenemos del modelo biomédico es que el dolor es un tema más físico, efectivamente, que viene del cuerpo y ya. Pues en medio de todo lo que hemos podido estudiar junto con Chema, es que precisamente nuestra historia de vida, nuestra personalidad, influyen muchísimo en la percepción que tenemos del dolor y en la manera como afrontamos el dolor también. Es algo de lo que leí en algunas de las investigaciones que me puse a buscar en relación como con esto y de las cuales ahorita también les voy a contar un poco. Precisamente de por qué nos hemos dado cuenta de esto, porque empezamos a ver que los perfiles de personalidad coinciden efectivamente con personas que tienen dolor crónico. Entonces, ¿de qué personalidad estamos hablando? De perfiles que se describen, voy a describir algunos rasgos y si tienes alguno, Chema, para que tú vayas alimentando esto. Por ejemplo, personas que tendemos a ser muy perfeccionistas, triunfadoras, con exceso de responsabilidad, siempre pensando en los demás, con dificultad para poner límites, muy complacientes con las personas, muy buscando ayudar y salvar a otros de manera constante, que es lo que se conoce como, por decirlo coloquialmente, como la personalidad del bueno, del muy bueno. ¿Sí? Siempre de alguna manera con la necesidad de ser aprobado y reconocido. No sé si tienes algo más por Totalmente. añadir, Sí, tipo de bueno, personalidad. probablemente la personalidad del bueno sea el nombre quizás más científico, ¿no?, que se le haya puesto. Yo siempre he dicho que yo soy el Chema Salvador. Siempre estoy para salvar a los demás y muchas veces pues me he dado cuenta de que no me he puesto a mí nunca en el primer momento y es como estábamos comentando al principio, tanto tú como yo hemos sido padecientes de dolor crónico y no es casualidad porque tenemos personalidades muy parecidas y es lo que estamos comentando, ¿no? Que al final nuestras alumnas del programa, la gran mayoría cumplen con este perfil de persona que siempre se antepone al resto antes que a uno mismo. Y eso no quiere decir que por hacerlo así vayas a tener dolor crónico, pero sí que es cierto que ante ciertas circunstancias que pueden predisponernos a desarrollar dolor crónico, sí que ese tipo de personalidad, o como tú bien has dicho, esa manera de afrontar las cosas,
ese perfeccionismo, ese tengo que estar bien porque sí, como sea, hacer todo lo posible para llegar a estar así, si no lo estoy me frustro conmigo mismo, siento que soy culpable de lo que me está ocurriendo. Eso es otra cosa que también vemos mucho, ¿verdad, Yuli? El sentimiento de culpabilidad de qué habré hecho yo mal, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros les explicamos a través de toda esta educación en dolor, que muchas de las cosas que han hecho no solamente no les ayudaban en el camino para revertir su dolor, sino que muchas veces incluso lo empeoraban, automáticamente sienten su sentimiento de culpa y se autoflagelan, ¿no? Es como, jolín, ha sido culpa mía, he tenido... Yo siempre les digo lo mismo y estaremos de acuerdo seguro en esto, que culpabilizarnos por lo que hemos hecho no tiene sentido porque primero no va a cambiar nada y segundo, lo único que va a conseguir es tirarnos más tierras encima para seguir culpabilizando y pensando que somos personas que han cometido errores grandes y que me lo merezco porque yo me he equivocado. Hoy precisamente hablaba con, y lo habrás visto seguramente en nuestra comunicación interna, una de nuestras alumnas que ha acudido a un profesional al que yo ya antes le decía, tienes que tener en cuenta esto, 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 esto y esto. Vale, 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 voy a buscar ese profesional. El profesional le dijo que sí, que él iba a hacerlo así. Ha atendido a esta persona y lo ha hecho de toda la manera contraria. Entonces, claro, otra persona podría decir, bueno, es que este tipo de profesional actúa así, esto es lo que hay porque siempre ha sido así. Sin embargo, ahora esta chica que sabe todo lo que le hemos enseñado, se arrepiente de haberse puesto en manos de esa persona porque ella ya sabía que eso no le iba a ayudar. Entonces, yo he intentado decirle, no te sientas culpable porque tú no tienes la culpa de que te hayan dicho lo vamos a hacer de esta manera. Sí que a lo mejor tienes la responsabilidad de no volver a ese sitio, porque ahora sabes que ese tipo de circunstancias, de tratamiento, de terapia, no te ayuda, pero ahora tú eres la persona que puede decidir. Y un poco lo que yo intento transmitir a estas personas es el empoderamiento de que cuanta más información tengas tú vas a poder elegir lo que sí y lo que no. Pero no es culpabilidad, es responsabilidad. Y eso sí es una cosa que me gusta mucho transmitir a estas personas. Exacto. Ahorita que hablas de culpabilidad, creo que es algo que nos ha pasado a todos los pacientes que hemos pasado por temas de dolor crónico, es que nos culpamos de que nos hemos causado esto a nosotros mismos, ¿sí? Como que soy así, yo debería ser diferente, una persona más calmada, más relajada, ¿no? Y de alguna manera rechazamos también nuestra forma de ser como es, ¿no? Esta personalidad ansiosa, que lo quiere resolver todo ya, o como lo anotaban por aquí algunas de las participantes de este live, que nos decía, lo queremos controlar todo. Pues esto simplemente responde a un aprendizaje también, así como el dolor es aprendido, la personalidad también es aprendida. ¿Y de dónde la aprendemos? Precisamente de nuestros primeros años de vida. Influyen muchísimo los modelos que vemos en nuestras familias. Por ejemplo, en la mía hay unos modelos de mujeres que somos ansiosas, ¿sí? Mujeres ansiosas, somos muchas mujeres ansiosas. Entonces, todo esto son de modelos aprendidos, pero además también tiene que ver con estas heridas emocionales, que esta es una propuesta que también de las que yo les quiero hablar, que está basada en lo que se llaman las 5 heridas emocionales o de la infancia, ¿sí? Y que estas heridas tienen una gran influencia en los mecanismos de defensa y en las máscaras que usamos en nuestra personalidad para sobrevivir al mundo y para adaptarnos al mundo, porque es que no queremos ser más heridos. Entonces, si ya somos heridos, ya no queremos repetir la herida. Para salvarnos de la herida, pues me pongo una máscara. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en la herida de abandono, digamos que una persona tuvo una ausencia paterna, ya sea física o emocional durante su infancia, estoy hablando de mi propia herida, además, eh, esto pues a qué me conlleva a ser una persona con dependencia emocional muy alta. Y digamos, yo no me daba cuenta de esto. Y mi mayor miedo era estar sola. Por ende, efectivamente, lo que se reflejaba en mi vida es mucha soledad. Y aferrarme a situaciones y apegarme a todo, apegarme a lugares, a personas, por este miedo a la soledad. Entonces, al no ser consciente de la herida, claro, este rasgo de personalidad estaba simplemente trayéndome más sufrimiento y es lo que termina, siento yo, también influyendo en el tema de dolor. Cuando yo hago consciente de esto, es decir, me doy cuenta, empiezo a conocerme, entonces yo empiezo a decir, ok, aquí puedo hacer algo diferente. Y ahí está tanta la importancia de lo que hablaste, Chema, que es este trabajo interno, que es lo que finalmente nos lleva a la mejora. ¿Sí? Y es lo que les digo a todas las alumnas, a todas las pacientes que vienen, esto no es de
de encontrar una salida mágica, una cura mágica. Ayer recibía precisamente a una paciente con dolor pélvico crónico particular. Me contaba una historia de vida bastante fuerte y de dolor y de impedimento a sus 50 años, que yo decía, ok, esto tiene que ver con tu historia también. Y ella Ya. es consciente de eso en este momento y dice, por eso estoy pidiendo ayuda, porque ya agoté los recursos, ya fui a todos los médicos, nadie me encuentra nada, yo tengo todo bien, ni siquiera tiene endometriosis, o sea, no tiene nada, nada que explique su dolor pélvico. Pero es una mujer que no se puede sentar porque le duele, ¿sí? Ya. Entonces, precisamente yo le hablaba de esto y de cómo todo esto que resultó de nuestros traumas infantiles o experiencias infantiles adversas, pues tiene una influencia total. Fíjate, si te parece, ya que tú has puesto un ejemplo tuyo personal, yo también voy a abrirme y voy a contar uno mío personal, porque es verdad que yo también he vivido situaciones de abandono de pequeño, ya digo que tenemos muchas similitudes, pero por poner algo diferente, y que también lo he visto mucho en nuestras pacientes del programa, yo a lo largo de mi vida, siempre a nivel, digamos, profesional, mi entorno no me ha dado ese apoyo que yo pensaba o que yo necesitaba para tomar ciertas decisiones. Como yo os contaba, yo empecé a estudiar ciencias del deporte, pero yo era un alumno brillante, sacaba todo sobresaliente y mi familia quería que yo estudiara medicina o ingeniería. Y yo me negué, porque una de las cosas por las cuales yo no decidí estudiar ese tipo de rama es porque yo antiguamente era futbolista y yo tuve que dejar el fútbol porque hubo una mala praxis de ciertos profesionales sanitarios que me, digamos, truncaron mi carrera. Entonces yo no quería ser nada de eso, porque mi experiencia personal traumática había sido que por culpa de estas profesiones pues no llegué a ser futbolista, que era mi sueño. Entonces decidí ser entrenador. Todo mi entorno no apoyó mi decisión, porque sabían que yo tenía capacidades para estudiar una carrera más grande. Sin embargo, yo decidí estudiar este camino porque era lo que yo quería, era lo que me nacía adentro. Sin embargo, a lo largo de todos los años, independientemente de que yo, por ejemplo, fui el mejor estudiante de mi promoción, hice 4 másteres y en 3 de ellos fui el mejor, trabajaba en la mejor empresa de Andalucía, me contrató a la mejor empresa de la mejor universidad de España. A pesar de todo eso, nunca llegué a sentir ese apoyo o esa validación de mi entorno. Entonces, este tipo de personalidades que yo sigo teniendo a día de hoy, que sigo trabajando, tenemos como esa necesidad de agradar a los demás porque así sentimos que vamos a reconocer, vamos a ser sentidos como reconocidos o vamos a obtener esa validación que a lo mejor desde pequeñito pues yo no tuve. Porque yo llegaba con un 10 a mi casa y me decía mi madre, que yo la quiero mucho, muy bien, hijo, esto es lo que tienes que hacer, enhorabuena. Y yo decía, mamá, pero mi amigo ha sacado un 5 y le han comprado una videoconsola. Ya, pero es que tu objetivo y tu obligación es sacar buenas notas. Entonces yo siempre me he sentido infravalorado. Entonces cuando uno Ujú. se da cuenta de que eso ocurre, lo que busca es buscar la validación. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te desvives por ayudar a los demás, te desvives por hacer lo que sea por los demás antes que pensar en uno mismo. Y a mí, por ejemplo, este año me ha pasado que yo con el programa Fénix ha crecido tan rápido que a mí me ha afectado la salud física y mental porque me he entregado tanto para conseguir esa validación de que estoy haciendo las cosas bien que me ha jugado una mala pasada. No me ha desarrollado dolor crónico, porque afortunadamente tengo mi cerebro ya muy entrenado y muy educado, pero sí que esa experiencia la he vuelto a sentir. He vuelto a dejar llevar mi salud por querer reconocer o sentir el reconocimiento, la validación de los de fuera, cuando he iniciado un proyecto que era muy arriesgado y todo el mundo me decía, te estás arriesgando mucho. Entonces tienes como esa necesidad de reconocimiento, de validación. Y al final tú eres la última cosa que hay aquí. Y yo pues he pasado por mis patologías digestivas, problemas de estrés, caída de pelo este año, a pesar de que todo está yendo maravilloso, por anteponer a los demás antes que a mí, en busca de esa validación. Entonces eso es algo que yo tengo que trabajar. Pero claro, si no sabemos ni somos conscientes con ese diálogo interno de que esto viene de antiguo, nunca vamos a saber solucionarlo. Y tú lo sabes, que hemos hablado con muchas de nuestras alumnas que tienen ese dolor persistente y hasta que no hemos indagado en qué pasó en el pasado, ya hablamos hasta de infancia, nacimiento, nos hemos dado cuenta de que hay cosas ahí que ellas habían como ocultado, quizás como un mecanismo de defensa, pero que cuando se les ha pedido que salga hacia afuera, se ponen a llorar, se ponen tensas, rehuyen de hablar de ese tema. Ahí te está dando una información valiosísima, que es a la que tú trabajas, de, oye, ¿y esto? ¿Por qué no lo has trabajado? No, no, no quiero hablar de ello. Ah, pues si genera rechazo es que hay algo que hay que trabajar. Y eso, nuestro sistema lo que quiere es olvidarse porque no quiere afrontarlo, pero oye, puede ser uno de los detonadores de esta sintomatología. Entonces, por eso es muy importante la personalidad, porque desde el punto de vista del abandono o de la falta de validación, son rasgos que se repiten y además que lo vemos muchísimo y que es muy bueno primero reconocerlo y saber que
como he dicho antes, no somos culpables, pero sí somos responsables de poder cambiarlo. Exacto. Y bueno, digamos un poquito metiendo el tema de la neurociencia, la amígdala, que es la parte cerebral de nuestro cerebro reptiliano, ¿cierto? Es la que precisamente activa estos mecanismos de supervivencia. Entonces, para relacionarlo un poquito con el dolor y las personas que de pronto sean nuevas en esta información, el dolor es un mecanismo de protección, ¿sí? Que el cerebro activa, como el miedo, por ejemplo, el miedo es otro mecanismo de protección, y lo activa, ¿por qué? Porque nosotros hacemos una evaluación de amenaza y peligro en el ambiente. ¿Qué puede ser amenazante o peligroso? Cualquier situación en que yo haya estado realmente en peligro. Entonces, una situación o una amenaza, como haber, por ejemplo, vivido en un ambiente de violencia o en un ambiente donde carecí de este padre o de este reconocimiento o donde, por ejemplo, me hicieron bullying, que también me pasó a mí, o cualquier otra situación que ustedes se imaginen, una separación abrupta de un niño de su familia por cualquier situación, incluso un tema de algún desastre natural, ¿sí? Muchas mudanzas, bueno, varios tipos de estos cambios, eso resulta amenazante y peligroso. Entonces, cuando nuestra mente hace esa evaluación de amenaza o peligro, lo que hace es activar los mecanismos de supervivencia inmediatamente. Entonces activa nuestra lucha, nuestra huida o la respuesta de congelamiento. Ante eso, nuestro sistema nervioso, cuando somos pequeños, actúa defendiéndonos y se activan los mecanismos, digamos, si podemos entrar en un proceso de miedo, ansiedad, pero pasa, posiblemente ni siquiera desarrollemos algún tipo de dolor, ¿sí? Pero con el pasar de los años, si yo estoy expuesta a varias de estas situaciones, a pequeñas dosis de estrés o he pasado por traumas muy fuertes, esto puede poner al sistema nervioso en lo que se llama la alerta máxima, así lo conozco yo, no sé tú, ahorita me contarás, pero la alerta máxima. Entonces, nuestro sistema nervioso está así, como en alerta, y ya cualquier estímulo, por poquito que sea amenazante o peligroso, que nuestra mente lo valore de esa manera, activa el mecanismo de protección. Entonces, si hay un cambio estructural en el cuerpo porque me lesioné, ¿no? Como en tu caso, que hubo lesión, o de repente ni siquiera hay lesión, pero de repente estoy pasando por una infección, como en mi caso urinaria, y al mismo tiempo estoy con un mecanismo de protección porque estoy en una situación tal vez conflictiva o de estrés, el cerebro lo condiciona, lo aprende, se unen estos estímulos y finalmente, por eso es que la ansiedad contribuye como rasgo de personalidad a que se active el mecanismo de protección. No sé si fui muy enredado, se entendió. Totalmente, pero mira, si quieres por hacer un aporte, para que las personas que nos estén escuchando quizá lo entiendan más fácil, voy a poner los dos ejemplos muy claros de lo que tú acabas de decir ahora mismo, Jolie. Uno de ellos es las fobias. Yo, por ejemplo, he tenido una paciente que tenía fobia a los saltamontes, siempre lo cuento. Entonces, claro, cuando tú le decías a ella saltamonte, solamente decías la palabra, ya se ponía nerviosa. ¡Ay, no digas eso que me molesta! Y yo decía, pero si no hay ningún saltamonte aquí, ¿cómo es capaz tu cerebro de generarte, o tu sistema, de generarte esa respuesta, como tú bien has dicho, de miedo, de lucha o de parálisis o de huida, o incluso de generarte dolor por el simple hecho de escuchar la palabra saltamonte? Claro, si te remontas a su pasado, cuando era pequeñita, tuvo una experiencia emocional muy desagradable con un saltamonte, que ella se pensaría de pequeña que el saltamonte era gigante, hoy día el saltamonte le tiene miedo a ella, pero da igual, porque ese aprendizaje, como tú bien has dicho, que se llevó a cabo cuando era infante, se ha memorizado, se ha aprendido y a día de hoy no le puedes decir ni siquiera la palabra saltamonte porque se pone nerviosa. Entonces, claro, entender que la respuesta de miedo, la respuesta de ansiedad, de dolor, que muchas veces pensamos, como tú bien has dicho, tiene que ser algo físico, ¿no? Pues a esta persona tú le dices una palabra y automáticamente reacciona así. Es una respuesta aprendida de supervivencia y eso es una de las cosas que intentamos en el programa Fénix repetir mucho, que el dolor es algo bueno, que nos está intentando informar de que hay un posible estado de amenaza que nuestra propia supervivencia puede estar en juego. Entonces, si nosotros demonizamos, que es lo que ha pasado con el mundo del dolor, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, en el coloquio en el que trajimos invitado a un filósofo que hablaba de cómo hemos tergiversado, ¿no?, el término dolor y cómo hemos tergiversado la forma de entender el dolor como un papel funcional que nos informa de una interpretación, como tú bien has dicho, porque la palabra saltamonte no te va a generar miedo. Pero si esa persona tuvo esa experiencia, la tiene ahí guardada y la palabra saltamonte automáticamente en su cerebro la representa con esa figura que un día le produjo un miedo, le va a generar esa respuesta. Entonces, entender que no tiene por qué haber un fallo orgánico en el tejido para que haya una respuesta de miedo, de conductas evitativas o de dolor,
Y otro ejemplo muy claro es el dolor de fantasma, que para quienes no lo sepan es cuando una persona pierde un miembro, por ejemplo, un accidente de tráfico de coche en el kilómetro tal y pierden un brazo y cuando esa persona está ingresada resulta que tienen que amputar el brazo porque no pueden salvárselo, se lo amputan y 2, 3 semanas después, cuando ya le dan en alta, tiene que volver a ese lugar porque su pareja que iba al lado suya falleció y quiere depositar allí unas flores. Cuando ese sistema vaya otra vez a acudir a ese lugar, evidentemente se van a activar todas las alarmas porque ese lugar ya ha sido memorizado y aprendido como el lugar donde falleció mi pareja y yo perdí el brazo. Claro, en ese momento, ¿cuál fue el dolor más agudo más importante que sentí? El brazo. Pues automáticamente, si hemos aprendido que ese lugar no me gusta y no quiero estar allí, nuestro sistema es capaz de regenerar o generar, digamos, esa sensación dolorosa que tuvimos en el brazo, aunque yo ya no tengo brazo. Entonces, antiguamente a esta gente se le decían que estaban locos y que había que ir al psiquiatra. Hoy día, con la resonancia funcional magnética, podemos comprobar que efectivamente esa persona cuando dice, me duele la mano, ¿qué mano? Si no tienes ninguna mano, me duele la mano. Se pone el casco y efectivamente se ven unas luces que se encienden solo en ese momento. Por tanto, no hay un daño, no es un problema de tejido, sí es un problema de asociación de un entorno, de un contexto, de una emoción, de una situación, de una pérdida, lo que hablábamos antes, ¿no? Y esa emoción se ha colegado con lo he dicho en italiano, se ha ligado digamos, al dolor y cuando esa persona acude a ese lugar a depositar las flores cada mes, vuelve a sentir dolor en la mano. No hay nada físico, pero sí que hay algo emocional. Exacto, es lo que se llama en psicología el condicionamiento clásico, ¿sí? Y Correcto. esto es un aprendizaje del cerebro. Y me hiciste acordar de una experiencia que tuve en abril recientemente, donde yo visito el lugar donde por primera vez empecé a sentir síntomas. O sea, visité ese lugar. Pues el día que sentí síntomas, asocié inmediatamente el lugar, las personas, el ambiente, todo. Y cuando volví, efectivamente, volví a sentir síntomas. ¿Sí? Claro, Inmediatamente el cerebro hizo la conexión y lo que yo pues estaba contando internamente en mi cerebro era, aquí te van a dar síntomas, aquí comenzó todo, empecé a aprender el tema de ese miedo, diálogo pánico, interno. y efectivamente empezaron nuevamente síntomas. Claro, aquí estaba mi rasgo nuevamente controlador, ansioso, la evocación de imágenes de supervivencia y de amenaza, todo lo que hemos hablado que finalmente nos lleva a hacer este tipo de aprendizaje. Para contarles aquí un par de cosas, hay algunos estudios, hay uno que me llama mucho la atención y es que hubieron, bueno, en una investigación se pusieron a ciertos sujetos en una simulación de un choque de carro virtual, ¿sí? Antes de pasar a estas personas a este choque virtual se aplicaron test psicológicos, ¿sí? Unas escalas psicosomáticas y de inestabilidad emocional. Y estas predijeron, escuchen bien, que un 92% de las personas iban a desarrollar dolor a partir solo de las escalas psicológicas. Solo con ver estos perfiles pudieron predecir quién iba a desarrollar dolor, que es el del latigazo cervical, que es el que se produce por el choque. Era un choque virtual, nadie debía desarrollar dolor. Pero por este tipo de personalidad de estas personas, pues obviamente el 92%, como les digo, fueron acertados y efectivamente desarrollaron dolor a los días o a las semanas. Fueron muy, muy acertados. Entonces, estas investigaciones respaldan este tipo de cosas. Por otro lado, me gustaría mencionar algo que lo ha dicho otro de los autores, que es Felitti, que es un doctor en medicina en los Estados Unidos. Es muy reconocido por los estudios que se han hecho de experiencias adversas de la infancia y su relación con las enfermedades a desarrollar en la adultez. Y las conclusiones a las que llegan son, por ejemplo, que dice, por ejemplo, que la cardiopatía, el cáncer, la enfermedad pulmonar crónica, fracturas, enfermedades hepáticas, todos los dolores crónicos que ustedes se puedan imaginar están estrechamente relacionadas con este tipo de situaciones. Algo que hago en mi trabajo actual, en mi trabajo actual presencial, que es con niños y niñas víctimas de abuso, precisamente nosotros aplicamos la escala de Felitti y nosotros evaluamos las experiencias adversas. Son niños que no han sido solo abusados, sino que tienen un montón de situaciones traumáticas, maltrato, negligencia, drogadicción, violencia en la comunidad, o sea, están expuestos a tanto estrés. Acá en Colombia nunca se han hecho este tipo de estudios,
pero esto está de alguna manera alertándonos sobre problemas de salud en el futuro muy grandes, en la adultez, y no se hace conciencia de esto. Entonces, mi trabajo ahorita consiste en prevenir Mm, de lo que más pueda algunas de estas situaciones claro. y enseñarle a los niños y a las familias estrategias de afrontamiento que puedan lidiar con sus emociones, con los traumas, que puedan tener los contextos más favorables que puedan estos niños para prevenir situaciones de dolores del futuro, porque de hecho ya lo estamos viendo y se siguen repitiendo estos patrones de experiencias adversas en los niños, lo cual es bastante preocupante, De ¿no? hecho, tienes razón y los estudios últimamente son bastante catastrofistas en ese sentido porque el porcentaje de niños con dolor crónico está aumentando muy peligrosamente. Entonces esto también va un poco en contra de lo que siempre se ha pensado de que a más edad tengo más dolor porque tengo más hernias, más desgaste, más artrosis, más degeneración. No porque los niños evidentemente no lo tienen y cada vez hay más desarrollo de dolor crónico. Por no hablar de que el dolor crónico generalizado ya está aumentando y creo que ahora en octubre va a salir un estudio que por lo menos aquí en España un 30% de la población ya tiene dolor crónico, cuando hace un año y medio estábamos en un 26% y hace 3 años estábamos en un 18% y hace 10 12 años estábamos en un 12%. O sea, evidentemente algo se está haciendo mal, hay un cambio generacional y no solamente a nivel de enfermedades, porque cada vez hay más enfermedades y sin embargo tenemos más tratamientos, más medicamentos, más máquinas, más de todo y sin embargo el dolor aumenta. Y hay una cosa que a mí me gustaría puntualizar, porque tú has dicho lo de yo voy a intentar prevenir. El problema está en que nosotros, los profesionales, no somos capaces de prevenir a todo el mundo. Esto es un cambio mucho más profundo que tiene que ver con la sociedad y la cultura, que fue lo que hablamos el otro día. Entonces es un cambio a gran escala que evidentemente tú y yo no podemos conseguir, por eso hacemos lo que podemos, pero habría que hacer un cambio a gran escala, porque a mí, por ejemplo, me preocupa mucho y es una cosa que observo mucho ahora, que los niños cada vez tienen menos capacidad de atención. Y lo digo porque yo ahora mismo estoy estudiando fisioterapia y mis compañeros tienen 10 años menos que yo y yo los veo a ellos y digo, yo cuando tenía su edad y estaba yo empezando la universidad, yo no era así. Yo tenía mucha más capacidad de concentración, de atención, podíamos atender, pero no yo, todos mis compañeros. Hoy día yo voy a mis clases, mis compañeros, y los veo muy desperdigados, con el móvil. Hace 10 años, pues a lo mejor no teníamos todos el Instagram ahí, el TikTok, ahora están todos hablando de otras cosas, y no porque sean culpables, o sea, son presas de esta sociedad, esta cultura que se está formando, y luego, por ejemplo, ves todavía más jóvenes, porque estoy hablando de chicos y chicas de 18 19 años, te los ves más jóvenes todavía, que ya están en el colegio todo el día con el móvil, cuando en la época en la que yo estaba en el colegio no existían los móviles, no te quedaba otra más que jugar, relacionarte con tu entorno, con tus compañeros, con tus profesores, desarrollar respeto, compañerismo, y ahora los ves a todos con el móvil. Ahora aquí en España, por ejemplo, se está intentando digamos, prohibir que puedan acceder a los colegios con móviles, pero luego es, por ejemplo, los bebés o ya los infantes, que cuando estás en un restaurante comiendo con sus padres y unos amigos y el niño empieza a ponerse, ¿qué hace el padre? Coge un móvil, le pone una serie de dibujitos con un montón de luces y ya el niño se queda así embobado. Y eso a mí me preocupa mucho porque al final estamos haciendo, y ya no nos metemos tanto en temas de personalidad, que también, sino a nivel de desarrollo cognitivo. O sea, esos niños, primero, su desarrollo cognitivo va a estar muy deteriorado y luego su control de las emociones. O sea, si un niño está enfadado por una cosa que no tiene razón, tiene que aprender a gestionar sus emociones y su frustración. Pero si automáticamente el padre o la madre le pone ya los dibujitos, que es lo que el niño quiere, toma niño, cállate ya, que me estás dando la cena. Pues el niño ya no aprende a gestionar la frustración. Entonces, en un futuro, y esto lo tratamos en el programa, como la educación de nuestros padres protectora nos predispone a tener dolor crónico porque si nunca somos capaces de afrontar un problema, cuando seamos adultos y tengamos problemas serios, ahí no vamos a saber solventarlo porque no se nos ha enseñado, no se nos ha educado a afrontar esas emociones. Entonces esa frustración puede ir ligada a dolor, rabia, ira, estrés, ansiedad, falta de sueño, que son precursores del dolor crónico. Entonces al final es pura respuesta a este cambio sociocultural que estamos experimentando con las tecnologías, que por un lado nos ayudan, de hecho si no, tú y yo no podríamos estar aquí hablando, pero por otro lado nos están perjudicando gravemente. Totalmente. Y totalmente de acuerdo en lo que dices. Realmente creo que lo que podemos hacer profesionales como nosotros es aportar en lo que podemos, ¿cierto? En el ambiente en el que trabajo, todo esto que acabas de describir lo veo a diario con los niños, con los papás, y es poder educar para generar ambientes lo más positivos y saludables que se pueda, ¿no?
Entonces, muchas de nosotros precisamente que somos madres, muchas mujeres que acompañamos son madres, tenemos hijos pequeños y es muy importante que sepamos esto. Cuando somos padres que estamos trabajando desde nuestra conciencia en darnos cuenta de este tipo de cosas, podemos ayudar a nuestros hijos a prevenir también estas situaciones a futuro, porque es que nosotros podemos repetir también patrones de generación en generación Totalmente. y, y repetir la ansiedad de mi abuela, mi mamá, viene a mí, luego a mi hijo, ¿sí? Y nuestros hijos nos están viendo todo el tiempo. Y es como yo le enseño también a mi hijo desde mi propia autogestión emocional. Entonces, si yo puedo regular esto que yo estoy sintiendo, y lo digo porque mi hijo vio toda la crisis que pasé de dolor, él miró cómo mamá lloraba muchas veces sin saber qué hacer con su dolor, sin poder salvarse porque es que no había un medicamento que le quitara el dolor de encima. Vio a su madre deprimida muchas veces sin ganas de hacer absolutamente nada y tuve que enseñarle y explicarle. Y decirle, mira, mamá está pasando por esta situación, estoy sintiendo esto, le hablé de mis emociones, no las oculté. Ujú. Si me ves llorar es por estas situaciones, o sea, fue muy, muy fuerte. Y porque él además está aprendiendo a gestionar sus propias emociones. Qué Entonces bueno. dije, mira, así se hace. Entonces la manera como él ha visto que he salido adelante, creo que ha sido un plus que le da a él ya también una enseñanza en qué hacer con su propia ansiedad, con su propio miedo, con su propia rabia, con absolutamente todo. Entonces esto no quiere decir que nos convertamos en madres perfectas, que nos sintamos. Por el contrario, aquí se trata de sentir, pero de sentir, como dice Encarna, que es la docente con la que yo me he formado en todo este enfoque, es sentir con sentido, ¿sí? Darle un sentido a tus emociones, darles cabida a tus emociones. Entonces, claro, las que somos mamás y hemos tenido dolor crónico, pues tenemos ese trabajo, un reto Doble. más grande. Que además, fíjate que has dicho darle sentido a nuestras emociones y sin embargo, por ejemplo, dentro del programa Fénix, que la mayoría de personas que entran son personas con dolor crónico, especialmente fibromialgia, o incluso también estamos teniendo temas de suelo pélvico, son personas que ocultan sus sentimientos. Entre otras cosas porque, por ejemplo, aquí en España, supongo que en el mundo también, la fibromialgia es una patología que está como muy mal vista, está muy ninguneada y el dolor crónico pélvico también se está, más que menos visualización, hay mucho maltrato dentro del punto de vista profesional. Entonces, al final son personas que tienden a no contar sus problemas porque como no se les va a reconocer y al final lo que tú dices, no se dan el lujo, o el lujo no, digamos, la oportunidad de sentir lo que están sintiendo con sentido y darle un sentido a esas sensaciones, ¿no? Porque al final veo que ha habido un comentario por ahí que lo veo oculto. ¿Qué pasa si tienes dolor desde que tienes uso de razón y desde que recuerdas siempre ha habido dolor en tu vida? Al final, si el dolor sí forma parte, como por ejemplo el miedo, o por ejemplo tú has dicho, si mi madre siempre está llorando, y que no ha sido mi caso, ¿no? Pero conozco casos que sí, que no es que mi madre siempre estaba malita en la cama, siempre estaba con esto, siempre estaba con lo otro, o mi padre siempre estaba de baja por la espalda, porque las cabras. No es casualidad que yo, mi dolor crónico haya sido de rodilla, que es el mismo que tuvo mi madre y es el mismo que tuvo mi abuelo. Te vas a otra casa y es la fibromialgia, te vas a otra casa y es la migraña, te vas a otra casa y es... Porque al final son características aprendidas porque es lo que escuchamos. Si desde el principio estamos escuchando esto es así, es lo que hay, te ha tocado, pues, por ejemplo, con el tema de la endometriosis, se sabe que la mitad de las personas con endometriosis no tienen dolor crónico, no tienen dolor, no tienen sintomatología. Sin embargo, si la tienes, te dicen, ah, tienes endometriosis, por eso te duele. Ya, pero ¿y las que no les duele? Porque no lo tienen. Al final, eso también forma parte de ese aprendizaje que, en este caso, nos dan los profesionales y muchas veces lo que decimos tú y yo tiene mucho, mucho más peso que lo que realmente la persona tiene dentro de sí. Por eso, tanto tú como yo, y si tu forma de transmitir no fuera esta, no estarías trabajando en Fénix, es intentar explicarle a la persona que lo que está sintiendo le está intentando decir algo. Y no es un castigo divino, que lo he escuchado por ahí, que viene aquí el dolor a amargarme la vida. Algo te está intentando decir. Que a lo mejor no hayas encontrado todavía el por qué. Ahí estamos gente como Yuri, como yo, como Nieves, como las personas que nos dedicamos a esto, para intentar indagar en qué te ha pasado o qué puede estar pasándote que todavía no hemos detectado. Pero entender que esto se forja desde que somos bebés, pero desde bebés, porque mis padres se separaron cuando yo apenas era crío y mi hermano era un bebé, eso ya está forjando el futuro de... Mi hermano, por ejemplo, era mucho más pequeño que yo ya era un poquito más consciente y la personalidad de mi hermano no es para nada la misma que la mía. Y somos genéticamente iguales. Y somos completamente diferentes, porque hemos vivido momentos diferentes de nuestro ámbito familiar. Entonces eso ya nos estaba predisponiendo en un futuro. Por ejemplo, mi hermano no es como yo,
de súper perfeccionista, todo perfecto y busca esa validación. Mi hermano no ha desarrollado lo crónico, que ha tenido lesiones. Y yo, sin embargo, que sí lo soy, sí lo he desarrollado. Entonces, esta personalidad se nos forja desde el principio. Entonces, a medida que vamos aprendiendo a ir hacia atrás, te vas dando cuenta de que, ostras, es que esto a lo mejor me inició. Ahora, eso no quiere decir que, claro, como mis padres se separaron, pues yo voy a tener dolor crónico. No, porque como hemos dicho antes, la responsabilidad es nuestra de qué hacer luego con nuestra vida. Lo que pasa que, como el comentario que vemos ahí, si yo siempre pongo el mismo ejemplo, que quizá a lo mejor tiene que ver un poco con lo que hemos dicho antes de que se aprenden, ¿no? Si yo me aprendo una canción que me encanta, me parece una canción espectacular, me flipa, pero todos los días lo escucho, va a llegar un momento que voy a odiar la canción. No quiero escuchar más esta canción porque ya me resulta pesada la canción. El Despacito de Daddy Yankee. Pues estoy ya harto de escucharla. Ya, pero es que esa va a seguir sonando si sigues yendo no sé, a sitios latinos. Cada vez que suene yo no la voy a querer escuchar, me voy a enfadar. O cada vez que suene el inicio de la música, a mí automáticamente ya mi sistema va a reconducirme a esta canción que odias. No quiero escucharla más. ¿Qué ocurre? Que yo he aprendido esa canción como un mecanismo que activa el dolor. Entonces, si nosotros estamos todo el día con dolor, estamos todo el día escuchando la canción del dolor. Tiquitín, 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 todo el santo día, todo el santo día. Y llega un momento que incluso escuchando las 3 primeras notas de la canción, ya tu sistema se hace muy efectivo a replicar directamente ese mecanismo de defensa porque es esa canción. Espérate que todavía no la he escuchado. No, no. Sé que es esa porque la escucho tanto, tengo dolor todos los días, que como tú dices al principio, a la mínima que pueda pasar, y eso tiene que ver mucho la sensibilización central, ¡pam! Aparece el mecanismo. A lo mejor esa canción no era la que iba a sonar, era un remix. Pero como mi sistema lo que quiere es protegerme, ¡pam! Salta eso y automáticamente, ¡bum! Dolor. Entonces, entender un poquito que esto viene forjado desde partes en las que incluso nosotros no éramos ni conscientes, porque yo, muchas de las cosas de mi infancia yo no era consciente, forma parte del proceso de recuperación, de reversión del dolor. Sí, sí. Yo ahí quiero recoger como dos cositas. Uno, lo que hablabas de tu hermano, a mí me ha pasado igual. Yo tengo una hermana y somos totalmente diferentes. De hecho, ella está aquí ya de visita y nuestras personalidades son diferentes. Ella nunca ha desarrollado enfermedades ni de dolores crónicos en absoluto. Pero claro, en algún momento me hiciste acordar de que alguien preguntaba, por ejemplo, si tú le dices a dos hermanos nacidos de la misma madre, del mismo padre, que me cuenten su historia de cómo fue su relación con mamá o de cómo fue su relación con papá o su infancia, créeme que las historias son totalmente diferentes. Lo que yo recuerdo de mamá o lo que mi hermana pueda recordar de mamá es totalmente diferente, ¿sí? Y esto nos ha llevado a desarrollar personalidades diferentes y que no necesariamente quiere decir entonces que porque naciste en esta familia entonces todos se van a enfermar. No, pero esto tiene que ver con muchos factores, muchísimos, ¿sí? Y las mismas pautas, la manera, por ejemplo, como mi mamá se relaciona conmigo es muy diferente a la de mi hermana. La sobreprotección de mamá conmigo ha sido un rol que hasta hace algunos años o bueno, hace poco he podido soltar y decirle no más. O sea, esta pauta no me sirve, soy adulta, Claro, ¿sí? pero habría que indagar en la personalidad de tu madre, forjada en su pasado, de por qué tiene ese tratamiento contigo. Porque claro, se nos olvida mucho que, vale, yo estoy aprendiendo mi personalidad, pero bueno, pues entonces esta persona, espérate, es que esa persona también tiene una personalidad forjada. Y habría que saber qué le pasa a esa persona, ¿no? Sí, Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. total. Entonces aquí también está el tema de la resistencia que tenemos ante el aceptar que el dolor nos está hablando y nos está diciendo algo. Porque inmediatamente, como tú decías, se prende ese pequeño ruidito, esa pequeña música y empieza a sonar, inmediatamente decimos, no, ya no quiero, no quiero, esto es tan molesto, esto es tan feo, esto es tan horrible, esto es tan desesperanzador, que finalmente ya no quiero escucharlo más. Entonces la resistencia hace que aumente. Eso es Totalmente. lo o sea, ¿sí? Entre más quieras huir de eso que te está pasando en el cuerpo, más aumentan las sensaciones. Eso es lo que me pasó los 2 primeros años de mis síntomas y nadie me explicó eso. Por eso esto aquí, esto me parece tan increíble, porque si alguien me lo hubiera dicho, si yo hubiera encontrado esta información al inicio, yo me hubiera ahorrado un montón de problemas y de peregrinaje médico que hice por 2 años tratando de encontrar una explicación a lo que me estaba pasando, pero nadie, yo no sabía que estaba activando mi sistema nervioso, que estaba en alerta, que mi personalidad ansiosa, que mi tema de controlarlo todo, no, que me tocó aprender a ser paciente, la paciencia ha sido el gran aprendizaje, La a dedicación.
a dejarse, que si el dolor quiere estar, ok, quiere estar, y ven, y estamos aquí con el dolor, pero yo estoy en calma y aprender a estar en calma mientras el dolor está, ¿sí? Para desactivar todo el sistema nervioso. Y ha sido tanto que ahorita tú sabes, Chema, que yo me metí en clases de baile y ahí salió mi personalidad ansiosa. Bueno, entonces, ¿qué día estaba yo en mi clase? Y pues nos enseñan a dar como ciertas vueltas con una pareja, pues y mi personalidad ansiosa salió porque muy afanada yo en querer dar la vuelta. Y el chico me decía, no, espérate. El profe me decía, no, espérate, déjate llevar, pausa, no vayas corriendo. Y, ok, Aquí nuestros seguidores no lo saben, Julie, pero yo estoy. Es que para entrar en el programa Fénix tenéis que apuntaros a clases de baile, ¿vale? Es una cosa para los que quieran formar parte de este programa. Es obligatorio, requisito obligatorio, saber bailar. Pero sí, evidentemente, mira, yo cuando bailo que yo bailo, cuando yo saco a una chica a bailar, muchas veces los primeros 5 o 6 segundos ya puedo intuir qué personalidad tiene. Porque es lo que tú dices. Notas si esa persona, si no la conozco, ¿eh? Si esa persona se pone muy tensa, si no se pone muy tensa, si cuando haces un movimiento corporal así que es un poquito más sensual, si es una persona que no tiene miedo al contacto o si lo tiene, tú ya te puedes ir dando cuenta. Entonces tú dices, bueno, pues esta chica, si ahora mismo que no me conoce, rehuye un poco a lo mejor los movimientos de ondas que son más pegaditos, pues le voy a hacer movimientos más separados. Yo me adapto, pero no juzgo, porque no sé lo que tiene esa persona detrás. Y muchas veces lo que nos pasa es que cuando vamos a un personal sanitario y nos juzgan por nuestra personalidad, te dicen, es que tú eres muy quejica, es que eres muy histérica, es que estás loca, es que es psicológico, y al final lo que están haciendo es clavarnos un puñal porque tú vas a ese sitio buscando una solución, buscando un cariño, una empatía, y lo que recibes es todo lo contrario. Si tú ya de por sí crees que la culpa es tuya y llega un profesional y te dice que sí, que efectivamente la culpa es tuya porque estás loca o porque te lo estás inventando, porque eres una histérica, porque eres una hipocondriaca, imagínate el sistema de alarma, ¿qué es lo que hace? ¡Boom! Se simplifica. El otro día estuvimos contando que una de las chicas nuevas del programa, que ha entrado ahora en octubre, llevaba 4 meses esperando una revisión con un traumatólogo. Esta chica que empieza el programa, en la primera semana estaba motivada, porque decían, qué bien, me está gustando lo que estoy viendo, he conocido chicas nuevas, Chema, no sé qué, tal. Tiene la cita con el traumatólogo, le da un mensaje muy catastrofista y ese fin de semana pico de dolor y se hunde. Claro, y yo le explicaba, ¿te has dado cuenta de que tú empezabas a salir de ese pozo en el que estabas, coger motivación, sentirte bien, con ganas de volver a recuperar tu vida? Y en el momento que el profesional que te tiene que ayudar te clava un puñal con un mensaje, porque realmente no te está diciendo nada nuevo, porque si te dice, mira, tienes una protusión, bueno, la protusión también estaba cuando empezabas a mejorar, las semanas previas, pero en el momento que te suelta eso, ¡boom!, para abajo. Entonces ahí a nivel físico no está ocurriendo nada. Pero si a nivel emocional, psicoemocional, nosotros tenemos esa mentalidad de catastrofismo, esa personalidad de que siempre me pasa todo a mí, que soy como la persona que siempre es la que siempre le pasa todo, ¿no? Tendrá algún nombre seguro, pero la víctima, exactamente. La personalidad de víctima es que siempre me pasa a mí, porque a mí todo, porque todo a mí. Le pasan muchas cosas a otras muchas personas. Y un día hice una reflexión en una de las sesiones grupales que fue muy interesante porque una persona que estaba en una condición socioeconómica mucho peor que la persona que estaba lamentándose de su situación, no fui yo, ¿eh? Fue esta persona la que le dijo, fulanita, agradece que puedes discutir con tu hijo porque yo perdí el mío. Y se hizo un silencio sepulcral, como lo que estoy sintiendo yo ahora aquí. Y fue un shock, porque esta persona que estaba, es que mi hijo, los problemas, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y dijo la otra, agradece que tienes la posibilidad de discutir con tu hijo porque yo ya no tengo. O sea, eso te baja los pies a la tierra y decir, espérate, vamos a relativizar lo que nos está pasando, porque a lo mejor estamos haciendo un mundo sobre algo que realmente a niveles relativos no tienen por qué ser así. Pero nuestro sistema lo está interpretando así. Y eso también es porque nosotros lo estamos permitiendo. Si nosotros aprendemos, como tú decías, esa calma cognitiva, a gestionar esa activación del sistema nervioso e interpretar que eso mismo nos empeora la sintomatología, eso ya te empodera. Porque esta persona que ha perdido a su hijo tiene mucho más control emocional que esta que no lo tiene, que tiene a su hijo vivo. Entonces, eso es un aprendizaje. Evidentemente no hace falta que pierdas a un ser querido, y menos a esos niveles, pero te hace un aprendizaje de darte cuenta de que, oye, si hay cosas que no son ni buenas ni malas, son como las interpretamos. Entonces muchas veces pues, nos pasa eso, que nuestra personalidad victimista, salvadora, siempre somos nosotros los últimos. Y si vamos buscando ayuda, por fin buscamos nuestra ayuda, en vez de buscar nosotros la solución a los demás, buscamos ayuda en un profesional y nos mete ese puñal, pues evidentemente damos 4 o 5 pasos atrás.
Y eso es muy importante entenderlo. Tenemos que hacernos fuertes de mentalidad, de personalidad, para que no nos afecte tanto lo que pasa afuera. Porque nosotros, tú y yo, que tenemos esa personalidad, somos más propensos a que nos afecte mucho más. Exacto, para ponerlo en un contexto más teórico, esto que tú estás diciendo, precisamente cómo modificamos entonces estos patrones, hay una Ujú. teoría muy interesante en la que yo me baso, que es algo que se llama el triángulo de Karpman. Él es un psiquiatra estadounidense y él habla del triángulo dramático y del triángulo creativo. Entonces, en el triángulo dramático está la víctima, el victimario y el salvador, ¿sí? Yo lo explico y lo hemos hablado con las chicas y se identifican un montón porque todos hemos jugado a este tipo de roles, pero la mayoría de las alumnas y pacientes se identifican con el tema del salvador, totalmente. Soy la salvadora. Quien ayuda sin que me pidan ayuda. Quien salva sin que me piden ser salvados. ¿Para qué? Para sentirme necesitada, para sentirme que soy valiosa. ¿De dónde viene eso? Pues de una víctima que siente una carencia en la vida, donde no te sentiste valiosa ni suficiente. Entonces vas y quieres salvar al mundo. Pero para salir de ahí está el tema del triángulo creativo, sí, creativo, que nos dice que efectivamente la víctima, la tarea de la víctima es asumir una responsabilidad. La tarea del victimario es generar empatía. Y la tarea del salvador es aprender a generar un autorreconocimiento que se logra a través del amor propio. Entonces, ese amor propio, ese tema de la autoestima, ese tema de ver y verte que tú eres valiosa sin necesidad de que el mundo te diga que eres valiosa y te Qué bonito. agradezcan porque eres súper linda y bondadosa. Entonces, es eso, estar con nosotros y saber que nosotros somos valiosos independientemente de lo que hagamos por el mundo o no lo hagamos. Y esto no quiere decir que nos vamos a convertir entonces en malas personas. Solo que yo creo que el dolor como tal nos hace una invitación. Yo que estoy escuchando tantas historias de tantas chicas a diario y nos hace una invitación y es a eso, a volver a nosotras, a volver a poner la atención en nosotras, ¿sí? En saber que podemos hacer cambios para nosotras y cambios muy profundos de transformación. Si nosotros no aceptamos esa invitación de la vida nos vuelve a mandar la invitación de manera más fuerte y el dolor se hace más fuerte y más ruidoso hasta que digamos, espérate, sí, ya, acepto, te escucho, ¿sí? De eso hablo precisamente en el libro que les comparto a todas mis pacientes y a las chicas de Fénix, que es el resultado de mi estudio y mi trabajo interno, que hablo de un feliz viaje, pero un feliz viaje es hacia el interior de tu alma, porque la enfermedad viene, toca tu puerta y te dice, hola, ven y hablamos, a ver qué está pasando, y Totalmente. nos sentamos y a ver qué cambios es que tenemos que hacer a nivel de todo, porque a mí me pasó eso, tuve que hacer cambios de pensar, de sentir, de actuar, de revisar mis heridas, de trascenderlas, de, como les decía, y de abrazar esas heridas que precisamente me decían, ¿cómo es eso de abrazar? O sea, ¿cómo voy a abrazar algo que es tan horrible? ¿No? Qué Es porque difícil, estamos haciendo de un... verdad, que esa parte es muy complicada de aceptar, pero vamos, me he sentido muy reconocido porque te pongo un ejemplo con mi propia experiencia. Cuando yo tuve dolor crónico, yo justamente empecé a estudiar todo esto de la neurociencia del dolor y me di cuenta de que la rodilla, por mucho que estuviera rota, que la tengo rota, de hecho no me llega a operar y no tengo dolor, porque superé, digamos, ese dolor crónico, me di cuenta de lo importante que era el contexto, el entorno familiar, social, incluso de pareja, ¿no? Y yo precisamente en ese momento estaba en una pareja, con una pareja, que yo desde casi que al principio no tenía muy claro que fuera ella, con el paso del tiempo me di cuenta que esa persona no era, pero como yo, ahora ya habiendo hecho ese viaje hacia mí mismo, hacia mi interior, me di cuenta de que tenía esa necesidad de tener a alguien al lado, porque probablemente desde pequeñito, con la separación de mis padres y todo lo que pasó, sentí esa pérdida. Para mí, tomar la decisión de alejarme de esa persona cuando yo, lo que mi niño interior quería era sentir que está con alguien, era muy duro. Pues fue una de las decisiones que tomé, las más difíciles que tomé. Como tú dices, abracé esa sensación negativa, que tú dices, ¿cómo voy a abrazar algo que es malo? Es que te está intentando decir algo. Y uno de los motivos en los que yo empecé a notar mejoría con mi dolor fue cuando dejé a esta persona. Luego, evidentemente, tuve mi época de duelo, porque yo lo pasé mal, porque yo estaba yendo en contra de lo que mis sentimientos me estaban pidiendo. Pero en vez de decir, no, 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 no quiero recibir este mal sentimiento, voy a volver con ella. No, lo afronté y dije, es que ahora me doy cuenta de que necesito hacer este cambio. Y aunque la sensación que yo tenía es muy desagradable y ese duelo lo tuve que pasar, es lo que necesitaba para cambiar ese contexto que me estaba produciendo alarmas constantemente. Y fue uno de los principales motivos por los que yo conseguí librarme del dolor crónico. Con esto no quiero decir
que todo el mundo tenga que separarse de su pareja, por favor no lo interpretáis. Pero bueno, ya os digo que hay una persona del programa, no voy a decir quién evidentemente, que lo ha hecho. Se dio cuenta de que eso era el factor principal de su contexto alarmante. Y lo ha hecho y está mucho mejor. No voy a decir quién es. Pero puede ser una pareja, puede ser un hijo, Puede puede ser. ser un padre, puede ser un jefe, puede ser cualquier circunstancia. Pero el entender que nuestro dolor nos está intentando decir algo es complicado de aceptar. De, oye, abraza este dolor y entiende lo que te está intentando decir. Hay otra persona, tampoco voy a decir su nombre, que a lo largo del programa Fénix falleció su madre. Y además falleció muy malamente. Y la persona que la encontró fue ella. Ella me contaba, Chema, es que estoy todo el día haciendo un montón de cosas, intentando mantener mi mente ocupada, haciendo mil millones de cosas, y cuando llega la noche, me meto en la cama y cierro los ojos, lo primero que se proyecta en mi imagen es la imagen de mi madre como me la encontré. No duermo, lo paso fatal, me tomo pastillas. A ver, tu sistema, en el único momento que le has dejado la oportunidad de expresarse, te ha expresado, soluciona este problema, o soluciona esta emoción, o soluciona este duelo. Y tú lo que has hecho es empastillarte, salir, te está intentando decir, oye, por favor, ahora que después de todo el día intentando pensar en todo menos en lo que tienes que pensar, ahora que me vas a dejar, piensa. Y evidentemente es una sensación desagradable. Jolín, ahora que quiero descansar, aparece esto. Ya, pero es que te está apareciendo porque tienes que solucionarlo. Y pasa, seguramente tú lo sabrás, que muchas parejas cuando se separan, rápidamente buscan ocupar ese vacío con otra persona, y eso me pasa a mí. No, no, yo he sido víctima, digamos, de una persona que estuvo un tiempo con una persona, dejó a esa persona, me conoció a mí, se enganchó a mí como si eso no hubiera un mañana, y a poco tiempo quiso volver con la otra persona. A pesar de que esta persona, bueno, no voy a decir cosas, muy malo. Claro, yo Exacto. decía, ¿cómo es posible? Claro, esta persona no ha pasado ese duelo. Intentó pasar ese duelo ocupando su mente con otra persona, que en este caso fui yo, y me tocó ser la víctima. Entonces, al final, entender, y esto es cuando yo he dejado una pareja o he tenido una separación, lo he entendido desde el principio, oye, yo tengo que superar esto, y hasta que yo lo sepa que esto lo he superado, no me meto en otro lado. Pues con el dolor pasa lo mismo. Si hay una emoción que queremos rehuir, y tú lo sabes, que hay personas que han dicho, no, pero este tema lo tengo solucionado. Y tú has dicho, bueno, vamos a tratarlo. No, no, mejor no. A ver, si lo tienes solucionado, puedes hablar de él. Si no puedes hablar de él, no lo tienes solucionado. Hay que abrir la caja de Pandora, aunque no te guste. Tu sistema te está diciendo, aquí hay un problema. No, pero yo no quiero solucionarlo. Pues ¿cómo nos vamos a librar del dolor crónico? Si no afrontamos aquello que puede estar produciendo, ¿no? Te han puesto un comentario, por cierto. Sí, sí, sí. Ahí estaba precisamente leyendo, Azu es una expaciente de hace que un par de años. Ella desarrolló un tema de dolor pélvico crónico con algo que se llama la trigonitis, que es algo que a mí también me diagnosticaron, que es un tema de un cambio en el tejido de la vejiga. Y dice lo siguiente. Fui paciente de Julie y el día que acepté mi dolor, mi vida cambió por completo. Un saludo a los dos. Ella está en España también. Ah, perfecto. Sí, y ella es uno de los casos más lindos porque ella está, mejor dicho, todo el proceso que tuvo conmigo fue tan dolorosa, la acompañé tantos meses en su llanto, en su duelo, en perdonarse, en muchas cosas, que al final tuvo unos cambios espectaculares y es la hora en que siente una vida en mayor plenitud ahora. Y Entonces, fíjate una cosa súper interesante, Yuri, es que en todas y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando se estarán dando cuenta, en todo el tiempo que llevamos hablando, no hemos mencionado prácticamente en ningún momento el tejido. O sea, no hemos hablado de lesión, de tejido. Y esto quiero remarcarlo para que la gente se dé cuenta de que cuando hablamos de dolor crónico, el tejido y la lesión pasan a un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Estamos hablando de emociones, de personalidad, de traumas, de memoria, de neuroetiqueta, conocimiento. O sea, cuando nosotros realmente abrimos este camino, nos damos cuenta de que hay mucho por trabajar. El problema es que seguimos yendo a sitios donde lo que van a hacer es mirar el tejido. Y al final nos estamos alejando del camino que tenemos que seguir. Afortunadamente, pues tenemos a gente como Yuri que nos ayuda a reencaminarnos y por eso está aquí con nosotros en el programa Fénix, porque yo ese tipo de conocimientos ya no carezco de ellos porque no soy psicólogo, pero la verdad es que yo también aprendo mucho de lo que tú estás haciendo, Yuri, y eso también te lo tengo que agradecer, porque la verdad es que yo también estoy aprendiendo de lo que tú nos enseñas. Mm. bueno, no, pues estamos en un aprendizaje mutuo y creo que esta retroalimentación como profesionales de la salud, tú desde esta área del entrenamiento físico y yo desde el área de la psicología, creo que tiene un complemento, pues, digamos, único y espectacular porque creo que
que las personas deben reconocer y aprender a reconocer que esto va más allá del cuerpo definitivamente y que mente-cuerpo, como siempre digo, debería ser una sola palabra, no estar separada porque es prácticamente lo mismo. El cuerpo es nuestro lenguaje y nos habla. Atenderlo es importante, ¿sí? Saber escuchar es importante. Hay una frase que quiero, un parrafito que quiero acá resaltar, que quiero leer, que es de un psiquiatra escocés que se llama Ronald David Lyne, y dice lo siguiente: el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta, de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Entonces, esto parece un trabalenguas, pero es claro el mensaje. O sea, es la conciencia de la resistencia que tengo también al cambio, en otras palabras. Esa Claro, resistencia de no querer ver lo que Jung, un psicoanalista, dice y habla de la sombra, que es ver eso que en mí no me gusta, que duele tanto, pero que es necesario ir a visitar. Esa zona oscura de nosotros nos llama a gritos y el cuerpo te grita y atender su llamado, pues es una de las opciones que precisamente creo que ofrece el programa Fénix. Entonces, para ir concluyendo, mi querido Chema, cuéntanos un poquito de qué podemos encontrar en este programa Fénix para el manejo del dolor, qué tipo de personas pueden acceder para cuando se abran nuevas plazas o cupos. claro, encantado de hacerlo. Bueno, a ver, el programa Fénix, como hemos comentado anteriormente, está sobre todo enfocado a personas con dolor crónico primario. Esto es personas que llevan con dolor más de 3 meses. Dentro del dolor crónico primario, que es una calificación que se ha puesto en 2019 en la Clasificación Mundial de Enfermedades, podemos encontrarnos, por ejemplo, la fibromialgia o el dolor crónico pélvico, que es un poco lo que más estamos tratando ahora mismo. También tenemos personas con migraña, también hemos tenido personas con dolor crónico lumbar, pero lo que más estamos tratando ahora mismo es fibromialgia y es suelo pélvico. Entonces son personas que llevan más de 3 meses con dolor, pero no solamente el dolor es el principal factor, porque como bien sabemos, son personas que traen pues conflictos emocionales, problemas alimenticios, problemas de sueño, problemas de niebla mental, son personas sedentarias que no tienen una buena relación con el ejercicio y sobre todo las creencias, que es una de las cosas que más intentamos tratar en el programa Fénix. Entonces, bueno, es un programa online, 100% online. Esto es lo que nos ha permitido que Julie y yo podamos seguir trabajando juntos a pesar de estar a miles y miles de kilómetros. Pero básicamente la idea es un programa que inicialmente tiene una fase primera que son de 3 meses, que es digamos la fase 1.0 como yo le llamo, en la que hacemos con un trabajo más intensivo. Luego está el programa 2.0 y 3.0, que ya alcanza hasta los 9 meses para personas que llevan más tiempo con nosotros, como es el caso de Maite, que es la alumna que nos puso en contacto, que por cierto está por aquí. Hola Maite, que te saludo. Ya Maite lleva conmigo ya, creo que son 6, 7 meses, y contigo llevará ya está más tiempo, pero bueno, ahora estamos todos juntos. Y por ejemplo tenemos aquí a Mercedes, que es una de las chicas nuevas, que está empezando ahora el programa 1.0. Entonces, por ejemplo, Mercedes está en el 1.0, Maite está en el 3.0. Lo que hacemos en el 1.0, que es el primer curso, es primero una fase intensiva de educación en neurociencia del dolor, o neurobiología, como lo queráis conocer, porque vamos directamente a cambiar las creencias, que son las que nos están provocando pues esas reacciones, esas respuestas protectoras de generar dolor. ¿Por qué no quiero hacer esto? O es que si doblo la espalda, Chema, pega un tirón, porque me han dicho que tengo una hernia. Quitar primero el miedo, porque como ha dicho antes Julie, la reacción de nuestro cuerpo ante una amenaza puede ser lucha o huida o congelamiento, o quedarme en shock, quedarme paralizado, ¿no? Pues muchas de estas personas tienen ese tipo de respuestas. Lo que nosotros ayudamos con la educación en dolor es a reducir ese tipo de respuestas y exponer poquito a poco a la persona a aquello que le tiene miedo o a aquello que le generaba dolor. Eso lo hacemos en la primera parte. Cuando ya empezamos la segunda parte es cuando ya reducimos un poquito la intensidad de la educación en dolor, aunque no decrece. De hecho los contenidos son más complejos, pero son cada más tiempo, y ahí entran tanto Julie, que es la psicóloga clínica que entra en el programa, como Nieves, que es nuestra dietista nutricionista, que además está especializada en patología digestiva, que es otra de las cosas, al igual que los problemas emocionales, que más estamos encontrando en estos perfiles de personas, patología digestiva, que cada vez más. Entonces, al igual que yo necesitaba de la ayuda de Julie, porque necesitaba a alguien así, pues también necesitaba una ayuda profesional a nivel de nutrición, y Nieves es una auténtica crack en ese aspecto y también nos ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Trabajamos también en insomnio, que es otro, junto con los emocionales, yo diría. Y de hecho, Julie, yo cuando hablo con ellos siempre les explico que las creencias, las emociones y el sueño son los tres factores que científicamente están más
estudiados como precursores o perpetuadores del dolor crónico. Entonces, trabajamos también en insomnio, trabajamos la niebla mental, que es como una consecuencia de esas alteraciones que se producen en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, y son personas que les cuesta mucho concentrarse, les cuesta mucho memorizar, expresarse con palabras. Son personas que se notan como que están idas, vamos a decirlo así, o como decimos en España, pescando. Te quedas como así, entonces, uy, iba a decir algo y se me ha olvidado. ¿Qué tenía que hacer esta tarde? Eso evidentemente no es solamente dolor, es que el dolor crónico afecta a nuestra vida y impacta en la vida de las personas de una manera multidimensional, ¿no? Por eso el programa Fénix es multidimensional y tenemos entrenamiento, evidentemente como entrenador especializado en dolor, llevamos a cabo un proceso de progresión de la carga del entrenamiento. De hecho, hay chicas que en el programa 1.0 llegan ya a apuntarse al gimnasio o a entrenar con peso en casa. Las chicas del 2.0 ya están casi todas apuntadas al gimnasio o incluso corriendo. Y las del 3.0 tenemos chicas ya, como el caso de Almudena, que está levantando 70 kilos en sentadilla. Almudena hace 7 meses era una persona que no podía hacer nada. Y 7 meses después ya está levantando 70 kilos en sentadilla. O sea, al final hay una progresión de ejercicio, hay una progresión de la parte emocional con Julie, hay una progresión de la parte nutricional con Nieve, hay una progresión de niebla mental y sobre todo lo más importante, y ahí estaremos de acuerdo, Julie, el contacto diario. Tenemos un soporte diario y todos los días podemos estar en contacto con la persona. Luego tenemos esas sesiones grupales que ya habéis visto seguramente en mi cuenta, en la que damos sesiones de educación en dolor, resolvemos dudas con las personas, un poco para romper esa distancia del mundo online, nos juntamos todos en los mismos sitios. Y luego yo, sin duda, lo que estoy más orgulloso es de que estamos formando un equipo. Y muchas de nuestras alumnas siempre nos cuentan, es que he ido al fisio, me ha dicho esto, he ido a este, el médico me ha dicho y he ido a este y me ha dicho esto. Aquí no, aquí Julie, Nieves y yo tenemos un contacto diario, tenemos una plataforma en la que nos comunicamos y vamos transmitiéndonos informaciones que a lo mejor Nieves encuentra algo muy interesante para Julie y se lo puede comunicar a Julie. O Julie encuentra algo muy interesante para mí o yo para Nieves. Y al final somos un equipo interdisciplinar, no transdisciplinar, multidisciplinar, sino que estamos siempre en contacto. Y cuando tenemos situaciones que tenemos que solucionar con alguien, lo comunicamos. Y además los tres tenemos una filosofía de trabajo que es ayudar a los demás. Somos salvadores los tres, tenemos ese perfil, pero sobre todo también tenemos una forma de transmitir que se nota que nos apasiona. Y eso es de lo que más orgulloso estoy del equipo que tengo y estar consiguiendo cosas tan bonitas como, por ejemplo, veo que está por aquí Loli, que Loli es una de las primeras alumnas del programa Fénix. Loli, para quien no lo sepa y no me siga en Instagram, es el primer perfil que aparece arriba el primer post que aparece en mi perfil. Loli entró al programa Fénix, yo la entrevisté en la cama, ¿verdad, Loli? Estaba en la cama, porque todas las tardes Loli se las pegaba en la cama y 4 meses después Loli ha revertido su fibromialgia, ha vuelto a conseguir trabajar, juega con sus nietos, conduce y es otra persona, ¿no? Por aquí dice, no sé cómo agradecer a Chema, que gracias a él cambió mi vida, hoy tengo una vida antes de conocerlo y sola tenía una muy mala existencia, ¿no? Antes de conocerlo tenía una muy mala existencia. Pues imaginaros Loli lo que consiguió sin todavía tener a Nieves y a Julie. O sea, lo que estamos consiguiendo ahora con el equipo que estamos formando, pues súper contento y sobre todo esto va a seguir aumentando porque estamos metiendo muchas mejoras constantemente y al final lo que intentamos es que la persona se sienta comprendida, eso es lo más importante, ya sea dolor crónico pélvico, sea dolor fibromialgia, sea dolor crónico de espalda, que se sienta comprendida, que se sienta acompañada y sobre todo que si tiene un problema lo vamos a tratar desde el más cariño profesional que podemos tener. Y por eso personas como Julie están en mi equipo, porque a mí Julie me transmitió ese cariño. Así que bueno, ese es un poco el resumen de todo el programa Fénix. Hola, María. Chema. Gracias por eso. Realmente lo que acabas de decir acerca del propósito y la pasión con la que salvamos, ayudamos, somos salvadores, efectivamente, pero creo que en este momento hemos resignificado el tema del ser esos salvadores, ¿no? Porque ya no lo hacemos con la necesidad de sentir ese reconocimiento porque hay una carencia, hemos trabajado en nuestras propias carencias y creo que ahora somos más de esas personas que ayudan claramente desde el haberse convertido en su propósito, porque algo que aprendí en relación con todo esto es conviértete tú en tu propósito, sé tu propósito, tú eres el propósito. Y esto se nota en esto, en la coherencia con la que hablamos, en el corazón que le ponemos, en el hecho de transmitir un conocimiento y que realmente queremos que todas aprendan esta información. ¿Sí? Nosotros la hemos aprendido para nuestras propias vidas, pues queremos que otros también, por favor, lo conozcan. O sea, este es un conocimiento tan nuevo, tan novedoso, que no lo sabe todo el mundo. O sea, no es un tema de conocimiento todavía cultural. Estamos educando para que un día realmente sea más cultural y los médicos también hablen este mismo lenguaje,
Ya hay personas, ginecólogos en mi caso, con los que tengo contacto, el doctor Carlos Serrano en México, la doctora Claudia aquí en Bogotá, que se están interesando en decir, ok, aquí hay cosas que un psicólogo puede hacer muy importantes y me han mandado sus pacientes. Les agradezco también y aprovecho para darles las gracias por su confianza, que creo que están apostándole a un conocimiento nuevo, que no nos estamos quedando como el psicólogo allá que hace otra cosa diferente, sino que todos nos involucramos porque es la salud de esa persona en todo su ser. Y ellos se están dando cuenta que efectivamente hay factores psicológicos, psicosociales, que están jugando un papel importante en la percepción del dolor. Entonces, no, feliz y contenta. Quería comentar así un casito chiquito de Sí, hoy. Tuve claro. una paciente colombiana que vive en España con dolor, tema de pélvico crónico, cistitis crónica. Estaba maravillada hoy. Llegó a la sesión, me dijo, Julie, no había tenido síntomas, tuve síntomas, apliqué tus técnicas, solo sucedió un día y al otro día he estado maravillosa. Ya no volví a tener más síntomas, entonces estaba feliz y realmente escuchar este tipo de cosas, yo digo, bueno, ok, lo que le dije ayer Potente. no fui yo, o sea, yo te di la técnica, te di la herramienta, pero fue tu confianza en que esa herramienta iba a funcionar, tu confianza y seguridad en lo que le dijiste a tu cerebro, a tu sistema nervioso, la que hizo que estos síntomas no se exacerbaran. Entonces, ahí está. Si hay un consejo para todas, será eso, trabajar en nuestra confianza. Totalmente. Y no solamente la confianza en uno mismo, sino la confianza en este cambio que nosotros proponemos, Cuida Mosca. Porque muchas veces, vamos, yo que soy el que entrevista a las personas para entrar al programa, me doy cuenta de que hay una resistencia al cambio terrible. O sea, da igual que yo ponga muchos casos de éxito, que muestre casos como el de Loli, que muestre casos como el de Encarna, que el otro día estaba ya corriendo, que está en el programa 2.0, que muestre casos como el de Lili levantando 50 kilos. Da igual. O sea, las personas tienen mucho miedo a ese cambio y luego me pasa también mucho que cuando las personas empiezan a entrar ya en el programa y se empiezan a enterar de la realidad un poquito que hay, empiezan a frustrarse por lo que han vivido antes. Y es lo que hablamos antes, no vamos a poder cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el presente y hacer un mejor futuro. Entonces, si nosotros aportamos con ese cariño que tenemos, porque es lo que tú has dicho, hemos vivido esa experiencia y tú dijiste, ojalá a mí me hubiesen contado antes esto. ¿Ese corazón es para mí o es para otra persona? ¿Vale? Todas, Ojalá, claro, todas. ojalá nosotros hubiéramos podido recibir esto antes, nosotros, tú y yo. Pero como no lo hicimos, tenemos como esa necesidad imperiosa de, oye, esto que hemos descubierto, que es tan poderoso y que realmente nos cambia la vida, porque a mí me la cambió y supongo que a ti también, tenemos que compartirlo. Ya luego, si la persona que actuamos damos cuenta que tiene esa resistencia, no tenemos por qué culparla, sino entender que esa persona probablemente ha pasado por unos historiales médicos muy feos, muy desagradables, y probablemente por eso no confían tampoco en nosotros porque les parecemos, mira, aquí por ejemplo me dice Concha, es cierto, el miedo al cambio existe. Todas las personas que tienen que hacer un gran cambio tienen ese miedo. Yo también lo tuve, o sea, pensar que yo era el mejor de mi promoción, el mejor de los másteres y era especialista en rodillas y tuve una lesión de rodillas y tuve dolor crónico de rodillas. El golpe de humildad que yo tuve que recibir, de decir, no soy capaz de quitarme mi propio dolor de rodillas cuando yo soy especialista en rodillas, a mí eso me llevó al suelo. O sea, me dijo, no te has enterado de nada, no tienes conocimiento, olvida lo que has aprendido y empieza de cero. Y para mí fue muy duro darme cuenta de que todo lo que estudié en la carrera y en algunos másteres no me sirvió para nada y encima era una teoría diferente y completamente contraria. Ese ego hay que tumbarlo y decir, vale, pues todo lo que yo pensaba, porque he ido a los mejores especialistas, eso pasa mucho, es que he ido al especialista. Bueno, pues si el especialista no mejora tus síntomas, no sé por qué ya lo llamas especialista. Prueba esto y si te funciona, genial. Y ahora mismo la nota media del programa es de un 9,4 sobre 10. Y lleva 9 meses de vida. Y con Jolie llevamos 2 meses, con Nieve llevamos 3 meses y medio, 4. Y esto sigue mejorando. O sea que realmente estamos haciendo las cosas bien, la gente está contenta, a la gente se le cambia la vida. Algunos más rápido, otros más lento, porque hay una mochila emocional también, que no todos tenemos la misma mochila o las facilidades y los contextos adecuados. Pero todas las personas que pasan por el programa, todas mejoran. Y es porque por fin le ven sentido al tratamiento. Antes voy a probar esto, me ha salido una máquina que dicen que una infiltración que no sé cuánto, ahora una operación de endometriosis, ahora no sé qué, una pastilla anticonceptiva y al final nada de esto me soluciona el problema. Pues nosotros intentamos en equipo poneros esas herramientas y si confiáis en el proceso, las vais a poder aprovechar. Y ya me callo. Genial. Hola, Mari Gracias. Carmen, que está por ahí. Nos hemos pasado como 12 minutos más No pasa nada. de la hora. Somos salvadores y queremos ayudar a las personas, entonces nuestra personalidad no nos lo permite. No, pero creo
creo que si tú y yo nos ponemos a charlar se nos van 2 horas Sí, más. creo que nos cierra, Instagram nos cierra el directo. Sí, total. No, Entonces, no, para mí es un placer poderte presentar en mi comunidad y en, digamos, en Colombia, que es un país que también está educándose, como en todos. Entonces, poder presentarte a todas es para mí, como te digo, un placer, realmente orgullosa de ser parte de Fénix y invitar a todas las personitas que se unen o se van a unir a hacer sus preguntas. Estamos dispuestos aquí a contestar lo que las que tengan, porque sé que es una información nueva que puede impactar y decir, ok, ¿cómo es esto? ¿No? Y que puede empezar a despertar curiosidad. Así que estamos aquí para todas. Gracias a todas las que se conectaron. A Azu, que me da muchas gracias, porque Azu, que es la que chica de España que te cuento, bueno, tuvo un mira, cambio están brillante. comentando, Eso y mira, pues te digo porque están por aquí nuestras alumnas. Está Maite, está Mari Carmen, está Encarna, está Loli, está Bárbara, está Ichazo. Son muchas de nuestras alumnas que están también escuchando. Oye, si os ha gustado la charla, aquí abajo a la derecha, creo, hay un botoncito que es para darle un corazoncito, creo. Darle el corazoncito, a ver si os ha gustado la charla, para yo ver cuántos corazones salen. Porque, oye, si este tipo de charlas os gustan, mira, también está Vero por aquí, hola Vero. Darle al corazoncito, que si os ha gustado, pues oye, si alguna vez pues, tenemos otra ocasión de hacer otro tipo de... Ahí, de los corazones. Ahí, me gusta. Pues tenemos más oportunidades de hacer directos como este. Yuri, tú sabes que yo encantado de compartir nuestro conocimiento y que la gente se acerque un poquito más a lo que hacemos y se acerque también un poquito más a Fénix, también, para que nos conozcan y lo que ayudamos a la gente. Por fin llegó la camiseta, madre mía, ha tardado, ¿eh? Bueno, pues si me bueno, preguntan, Yuri, podemos... Dime. que un abrazo a ti, un abrazo a todas. Entonces nos despedimos. Sí. Nada, que pasen una tarde, noche para allá espectacular. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado el directo. Vale, gracias, bendiciones. Chao, Bye. chao.